Hola amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estoy acá pues en el Hotel Carmel y Miraflores con el gran poeta peruano Antonio Sillonis de la Guerra, que es un poeta pues del año 60, en el medio de todo. Antonio, gracias por la entrevista y por permitir un poco interactuar contigo, ¿no? No, gracias a ti, que me permites pues, contestar a unas preguntas que seguramente van a ser muy interesantes para la gente. Sí, pues tú eres un poeta insular, como la crítica lo ha dicho, ¿no? Y la juventud a veces hay poca gente que te conoce y como que te has convertido en un poeta culto Sí. entre los jóvenes, ¿no? El término insular me lo puso Ricardo Falla, pero el primero fue Oviedo, que habló de poeta marginal. En el libro de los 13, ¿no? En estos tres. En estos 13. Y yo me he movido entre el poeta marginal y el poeta marginado. Qué bueno. Sí, sí. Últimamente un poco como que se me está haciendo un poquito más de caso, porque yo siempre he defendido, ya públicamente desde 2004, en un congreso de peruanistas que hubo en Sevilla, que no hay tanto generación del 60 y del 70, porque las cosas no cambian tan rápidamente. Hay una clara división hacia el año 65-68. Por ejemplo, los libros de Cisneros, todos los libros de Calvo, de Heró, no se diferencian tanto de la poesía última de los 50. Claro. Y esto ha pasado también paralelamente, y curiosamente la crítica lo ha aceptado, entre la generación del 40 y 50, que luego se refundió en la del 50. Claro, Porque claro. en un principio, Sebastián Salazar Gómez, esos eran del 40. Claro. Y después vinieron todos los del 50. El último fue Belli, que apareció en el 58. Claro, claro. Y en el 60 pasa lo mismo, 60-70. Hay una única generación y además hay una causa social, histórica, que mueve todo. Está el mayo del 68, está la victoria de Cuba. Me dirás, sí, pero eso fue el año 59. Pero las cosas no pasan inmediatamente al libro. Cuesta tiempo irse aclimatando, ir cambiando el discurso. ¿Quiénes son los que producen el cambio para mí? Pues el libro Las constelaciones de Lucho Hernández, el libro Consejero de Lobo, de Inostroza, y el libro Canto Ceremonial de Cisneros. Porque el libro anterior, Comentarios Reales, es prácticamente el lenguaje para vivir mañana de Washington. Claro, claro. Entonces, a la crítica no le ha gustado eso, porque el primero que saltó fue Cisneros cuando lo dije. Porque claro, Cisneros pasa a estar entre dos pies, pero yo creo que es un mérito, al revés. Pero también está tu libro, que se llama Verso Vulgar del año 67, También. ¿no? Está entonces esa nueva forma de entender el panorama de la literatura. Claro, porque son cuatro voces distintas. El canto ceremonial, el constelaciones o el consejero o el verso vulgar no tiene una voz unísona. El mío viene a adelantar un poco lo que fue Hora Cero, lo de la cotidianidad, la poesía del momento. Verso vulgar en realidad no se entiende así. Se entiende más por el tema de mi biografía. Porque yo emigré para seguir estudios universitarios. A España. Claro. Entonces estudié en Madrid Filología Románica, en la Complutense, y me tocó vivir los años del franquismo. Y es una contestación a una dictadura. Y es una lucha por los valores sociales y por los valores de la libertad. ¿De dónde vienen los valores sociales? Pues eso vinieron por la literatura peruana. Por el propio Mariátegui, con sus 7 ensayos, por Arguedas, con sus cuentos y sus novelas, y por Vallejo. Y la realidad del Perú, que yo conocía. Una realidad pues, de una injusticia social tremenda. Peor que la que tenemos ahora, porque ahora por lo menos
todos los peruanos han reclamado su propia dignidad. Eso viene con Velasco. Claro. Velasco es el que hace que cada peruano tome su dignidad, porque antes no, antes el peruano aceptaba ciertas situaciones de injusticia social, de diferencias, de injusticia total, porque también es económica. Entonces, ese es más o menos el panorama de 60, 70. Yo soy más partidario de llamarle el 68 porque es cuando se produce el cambio en Perú. Aparte del Mayo, aparte de la Primavera de Praga, coinciden muchas cosas. La muerte del Che, con muchas cosas. Ahora, yo lo que hablaba, aparte de que tu formación literaria es un poco española, ¿no? Tú vienes de un colegio cristiano, estaba leyendo biografía que de una u otra manera, un profesor de un hermano que era español, que te Pereda. No, Valverde. Valverde, te inculca de una u otra manera las letras españolas, ¿no? ¿Qué tanto influye la tradición española en tu escritura, no? No, todo lo contrario. Yo estudié en los jesuitas, de la Inmaculada, lo que es hoy día la Villarreal, porque ahí estaba la Inmaculada, claro, de los jesuitas. Lo que hace Jesús Valverde, que es el hermano del poeta José María Valverde español, él es español, pero él muere el año pasado, ha muerto, y se dedicó en cuerpo y alma al Perú. E incluso dejó de vivir con la orden, con la Compañía de Jesús, y se fue a Cosmas, a Cerro San Cristóbal, a Comas, a vivir del día a día de los trabajadores. Valverde, todo lo contrario, fuera del programa de literatura, me orientó, porque dentro del programa, los autores que fuimos estudiando, que ya estaban en el programa, me entusiasmaron y me desviaron a mí, porque mi vocación iba más por ciencias. Yo pensaba ser o físico, o químico, o incluso arquitecto, pero me cautivó la poesía. Y entonces él me fue dando otros autores que no estaban en el programa del ministerio. Y uno de los que me dio fue Mario Floriano. Entonces, paralelamente Antonio Machado, paralelamente García Lorca, esos sí eran españoles, evidentemente. Pero luego yo en España tengo una formación de influencia de Brecht, de Bertolt Brecht, de Mayakovsky, de Stuchenko incluso, que estuvo hace poco. Claro, estuvo acá Sí. en el Festival de Poesía de Lima. Claro. Yo siempre traté de huir de la poesía española oficialista, porque con la guerra civil se produjo un enfrentamiento entre un culturalismo oficial y un movimiento anticultural. Y yo siempre aposté por la oposición al franquismo. Esa es mi primera etapa en España, porque luego yo vine al Perú a trabajar en el Instituto Nacional de Cultura. Y fuiste director también. Director de la editorial. Y cuando llegas a España, ¿cómo ves la literatura en el Perú, allá en España? ¿Cómo es la recepción en realidad? ¿La literatura peruana en España? Sí. No, nula, totalmente nula. Nosotros estamos incomunicados entre los países latinoamericanos. Es más fácil para un peruano conocer la literatura española, la poesía española, que conocer la poesía ecuatoriana o la poesía chilena en aquellos tiempos, porque ahora ha cambiado el mundo. Con la globalización de Internet, de Facebook, ya estamos más conectados. Pero cuando los circuitos eran meramente editoriales, era mucho más difícil. La conexión era en realidad España y sobre todo Barcelona, porque ahí estaban los grandes focos culturales. En Barcelona estaban las grandes editoriales y en Barcelona estaban los grandes premios. Pero luego con la guerra civil y el triunfo de los sublevados de Franco, huyen los intelectuales, que casi siempre son izquierdas. Entonces se asientan en Buenos Aires y en México.
Y ahí se crean otros dos grandes focos con las editoriales que ellos fundan o que ayudan a fundar. Más tarde hay otro foco cultural que surge en La Habana, con la Revolución Cubana. Incluso podría decir que Cataluña se ha autosuicidado, porque atacando el castellano, atacando el español y defendiendo el catalán, que es minoritario, pues han surgido ya más focos editoriales en la península, en España. ¿A dónde voy? Que esos focos de Buenos Aires y de México sí permitían conocer a los diversos autores, pero había que llegar allí, había que llegar a los fondos de Losada, o al fondo del siglo XXI, o del Fondo de Cultura Económica de México. Pero en otros niveles era imposible la producción. Sin embargo, a España siempre era más fácil. Pero España desconocía totalmente Hispanoamérica. Se dio la casualidad, te puedo contar una anécdota. Claro. La crítica académica, los profesores universitarios, no leían los libros directamente, sino de oídas, iban dando juicios de juicios que se iban transmitiendo. Y en una oportunidad, una alumna de un eminente profesor de literatura hispanoamericana de la Autónoma de Madrid, le dijo que tenía un novio peruano y que me conocía, y él tenía interés en conocerme. Entonces tramaron una especie de lonche en la casa del peruano. Yo me senté a la mesa y se sentó enfrente este catedrático, que es muy respetado en el ámbito académico, se llama Teodosio Fernández. Y me dijo que me conocía y tal. Y como yo dudaba mucho de la sinceridad y de que ellos investigaran y tal, le dije, sí, ¿qué has leído de mí? Y me nombró todos los libros, había leído perfectamente. Lo cuento porque hoy día sí que hay un cambio. Las universidades españolas ahora sí que se preocupan directamente de visitar los países, porque no basta con leer las obras, comprar los libros, leer las obras, entonces están al día, pero antiguamente no. Entonces, luego vino el boom de la narrativa, que eso perjudicó muchísimo a la poesía, por supuesto, porque puso el foco y a la misma novela, al mismo proceso narrativo del género literario en nuestros países, porque daba la sensación, los españoles creían que la novela latinoamericana empezaba en los años 60 con Vargas Llosa, que Arguedas no existía, claro. Ninguno de los Arguedas, ni Alcides, ni José María, ni Casa, ni la Revolución de los Trabajos de Azuela, no existía nada. El boom fue simplemente un movimiento editorial. Sí, yo le preguntaba porque en el Perú, por ejemplo, en los años 50, la tradición española era muy floreciente, ¿no? Puesto Delgado, Jesús, Soloburen, el mío maestro Cisneros de la Católica, era una formación española, ¿no? Claro. Y bien estructurada, ¿no? Claro. Y yo también veo eso con los alumnos, de una u otra manera, que lo escucharon, y fueron los poetas, y siento todavía un tufido de lo cotidiano, de lo lírico, de lo bien lírico, en los poetas del 60 y del 70, ¿no? Justo hoy día estaba leyendo a Manuel Moreno, y sentía como este poemario entre casas, ¿no? Ese tipo de cotidianidad, la repetición, ¿no? Como el tufío de Machado, ¿no? Sabiendo que en ese momento ya la gente de Horacero estaba tramando un sabotaje en las letras de las letras peruanas, ¿no? Sí. ¿Cómo usted lo toma en ese momento, esa lucha entre la tradición española y la tradición anglosajona y norteamericana, ¿no? Sí. Ni la anglosajona ni la española. Yo tiré por otra vía. Yo tiré por la vía soviética, alemana, de Brecht, de Mayakovsky, hasta llegar a Stuchenko, Vinokurov. La española, precisamente por vivir en España,
y vivir profundamente, no temporadas como vivieron Washington Delgado y pocos más, porque casi todo, el Cisneros es el primero que con la beca Javier Prado se va a Londres, no se va a España como era tradicional. Yo tengo una actitud antifranquista y por lo tanto antitradición española. Si uno analiza mi obra inicial, ¿qué ve? Que Verso Vulgar no se parece en nada a la tradición española. Y después de caminar cierto tiempo, porque ya he explicado más o menos Verso Vulgar de qué va, es antiliterario incluso Verso Vulgar. Después de caminar cierto tiempo hacia el este, allí hay tonos indígenas. Allí hay maneras, expresiones que suenan un poco al lenguaje indígena cuando hablan castellano. ¿Eso de dónde viene? Eso me viene a mí de la añoranza, porque el Perú, cuando uno lo vive día a día, es muy distinto al Perú que se ve cuando uno está afuera. Te puedo contar una anécdota de Siena. Antonio Melis era catedrático de literatura hispanoamericana en Siena y me invitó, porque mi obra la estudiaba él. A los últimos años de la carrera. Y alguien me preguntó que por qué mi obra tenía tanta visión negativa y tanta desesperanza y tanta angustia por la realidad del Perú. Y yo le contesté comparando con Marco Martos, que acaba de publicar La cabellera de Berenice, y que ahí tiene un apartado de poemas arábigo-andaluces. Le dije, porque Marco Martos pisa la realidad del Perú día a día, y si él sigue escribiendo así, se tira por la ventana. Yo, como estoy en otro sitio y que no estoy pisando esa realidad, si yo escribo Cabelleras de Berenice, de mala conciencia me tiro por la ventana. Es decir, la actitud es muy distinta entre estar. No estoy negando la calidad de Marco Martos. ¿Y de dónde usted trata de involucrarse con la tradición peruana y cómo usted lo asemeja? Aparte que este libro que usted dice después de caminar cierto tiempo hacia el este, el año 71, gana el poeta joven del Perú con Watanabe, ¿no? Sí. Y que a veces, pocas veces recuerdan, en el año 71. Sí. Y como usted decía, el poemario es una forma de mirar de afuera, ¿no? Claro. Y en cambio, con Álbum de Familia, Watanabe lo que busca es algo más interior, o sea, son dos polaridades, ¿no? Claro. Que fue un poco gracioso, ¿no? Y curioso, ¿no? Aparte de que Watanabe tiene una orientalidad japonesa que le hace ver las cosas también más detalladamente, más minuciosamente, pues como es toda la cultura japonesa. Esto le viene de su padre. El haiku, el buscar desde el interior nuevas visiones. Lo mío es desde el exterior, claro, porque yo estaba fuera. Y ahora acabamos un poco de tradiciones familiares. Usted es una mezcla de también una hibridación de mucha gente inmigrante en el Perú, de su abuelo, tatarabuelo. Sí, todos fueron inmigrantes. Esto me recuerda prefiero no calificarlo, a Trump, que está en contra de la inmigración. Yo creo que el único que puede aplaudir es Toro Sentado, porque Estados Unidos son todos inmigrantes. Sí. El fenómeno es que siempre los hijos de los inmigrantes niegan que haya más inmigración, sí. Pero no es mi caso, porque yo soy de izquierdas. Claro. Yo soy de una familia más bien de derechas. Yo soy de una familia más bien oligárquica, incluso. Esa familia antigua, peruana, que ha sido pues, la causa de muchos males del Perú. Y yo, pues por mis lecturas y por también ver las injusticias sociales, porque hay personas que nacen con esa sensibilidad y hay personas que no, pues me fui haciendo de izquierdas, hasta el punto que yo incluso he militado en el Partido Comunista. Yo he participado en la Revolución de Blanco Alvarado, con sus errores y sus aciertos, pero que hizo, desde mi punto de vista, y lo sigo manteniendo, bastante bien al Perú. No niego que cometió errores que yo desconocía. Claro. Pero
que al conocerlos ahora, pues no los apoyo, pero reconozco que el único bien, si hay uno, es que ya en Perú todo el mundo tiene la misma dignidad. Y fruto de eso es que tenemos ahora incluso hasta esta ley que una persona mayor de 70 años no hace cosas. Eso no existe ni en España, ni en Alemania, ni en Francia. Eso lo visto en Perú. Y eso es importante. Le faltan cosas, por supuesto, pero la izquierda siempre se divide por discusiones tontas y la derecha por criterios de clase siempre está bien, sí. Por instinto. Por instinto. Es algo raro, ¿no? Claro, entonces... Es impresionante cómo la derecha se puede unir ¿no? Claro, se puede expresar, pero al momento todo se puede. Claro. Y muchas veces son posiciones falsas también, como el actual presidente de Ecuador, que se presentaba a la izquierda y se presentó a la derecha. O el mismo Humala, claro. En Perú, el caso anterior, Humala. Humala se presentaba como un reformista y al final... Una mezcla de todo, la izquierda, militar, todo. Y al final pues terminó siendo eso, ¿no? Sí, yo quería volver a la idea de cómo usted ve el problema de la poca recepción que se ha tenido durante su obra, durante estos, no sé, 30 años, 35 años, ¿no? ¿Cómo usted por qué cree que usted ha pasado en silencio, ¿no? Y que ahora, en los últimos pocos años, 5 o 6 años, ya la gente como que ha comenzado a leerte y a valorarte, ¿no? Yo recuerdo, como te digo, el poemario que estaba leyendo y me impresionó, ¿no? Leí y me impresionó bastante, ¿no? Intenté buscarte, ¿no? Porque ya había escuchado de ti, pero no había texto donde recurrir, ¿no? Claro. ¿No? Es culpa, en primer lugar, de los editores. En segundo lugar, o en primer lugar, el execuo, también es culpa de los profesores universitarios. Y por último, es culpa de los propios intelectuales. Porque yo he publicado libros. Yo he publicado libros en España, yo he publicado libros... libros... 30, ¿no? 30 libros. 36 poemarios. 36 poemarios. Pero publicaciones menos, porque muchas veces publicaba varios poemarios bajo un título. He publicado en Buenos Aires. Entonces, es una pobreza en búsqueda, porque los editores tienen la obligación de buscar títulos para su fondo editorial. Y eso no se hace si no te vienen a ti a pedir o están a la vuelta de la esquina. Si tú te pierdes lejos del Perú, no es que yo me vaya a comparar, pero la situación es parecida. César Vallejo, si entre Barrenechea, Porras Barrenechea y Georget no publican poemas humanos, hoy día es un poeta que solamente se le conoce por heraldos negros y trillos, porque nadie se preocupó por lo demás. Por España pertenece Cáliz, que no es el último libro, sino el anterior, porque hay una publicación de España pertenece Cáliz, y poemas humanos, que no sabemos lo que hubiese sido si Vallejo lo publica. Ni si hubiese llamado poemas humanos, igual eran 2 poemarios, igual era uno solo, pero necesitamos que un embajador y que una viuda se movieran para hacer la publicación. En torno a lo que está tocando, entonces, bueno, un gran vallejista, que se puede decir, Teresa Vallejo ha tenido influencia en tu obra. Sí, ¿no? Sí, yo reconozco que un poeta tiene deudas. Nada nace de la nada. Y Vallejo no solamente a mí me conmueve su poesía, sino también su trayectoria, su personalidad. Y aquí puedo meter una cuña, que es que uno de los grandes errores de la izquierda, ejemplificado en algunos momentos o algunos instantes del proceso de Cuba, es que el latinoamericano tiene que vivir en Latinoamérica, y si no, es un antirrevolucionario, contrarrevolucionario, no hay que... Entonces Vallejo sería francés, Vallejo no sería peruano. Para mí, uno de los revolucionarios más grandes que tiene el Perú, al margen de Mariátegui, al margen de Redes,
que sí vivieron aquí y murieron aquí, es Vallejo. Y sin embargo Vallejo tuvo que emigrar por muchas razones. Yo emigré por razones que casi nadie sabe. Pero cuando yo vine en el año 90, bueno, primero emigré porque estaba en desacuerdo con la política que se estaba llevando cultural bajo Marta Figueroa. E incluso se incumplía un protocolo que se había firmado con Cuba. Yo había viajado en la delegación y en lo que competía la editorial se estaba adulterando la antología que mandaba Cuba y yo me negué. Y como hubo un enfrentamiento y yo tenía un cargo menor al de Marta y no podía negar que se publicase las modificaciones de Mario Raceto, entonces tuve que dimitir y me marché. Pero cuando yo volví... ¿Y Marta qué puesto tenía en ese momento? Era la directora general del Instituto Nacional de Cultura, era la máxima expresión, era el equivalente a ministro de Cultura, porque no existía. Claro, en ese tiempo no existía. Y cuando yo vuelvo a los años 90, están las elecciones entre Fujimori y Vargas Llosa. Y Vargas Llosa declara que a Sendero Luminoso se le derrota militarmente. Y entonces una periodista me pregunta a mí qué opino. Y yo dije que yo estaba en desacuerdo, que si se le derrotase a Sendero Luminoso militarmente, surgiría otro Sendero Luminoso, porque lo que hay que derrotar es las diferencias sociales, económicas. Es el cáncer, hay que curarlo. Entonces, la falsa, eso, y que yo visitaba a Susana Baca en su casa un domingo, sin saber que estaba presa, y la DIRCOT estaba filmando a ver quién se acercaba a la casa de Susana Baca. Cuando yo me vuelvo a España, publico en Barcelona mi obra completa y le encargo a una amiga que dé pocos ejemplares porque soy consciente de que el avión no se puede llevar mucho peso, y le encargo un par de ejemplares. Y cuando llega aquí, a su esposo, que era un dirigente de Petroperú, le pide el auto para ir, le dice, ¿para qué? Para un poeta, ¿cómo se llama? Antonio Siles, ese es senderista. Entonces cuando yo me entero de esto, yo digo, yo no vuelvo al Perú hasta que esto no pase, porque aquí se vivieron años terribles. Yo no los viví directamente porque no vivía aquí. Claro. No me voy a rogar penurias ajenas, pero era tal el desastre que hasta a mí me llegó la falta de ecuanimidad, de serenidad, de saber distinguir cuando un discurso es un discurso de elogio a valores antidemocráticos, incluso antihumanos, y cuando es un discurso de crítica social, que además puede ser discutible, pero tampoco digo yo que mis palabras vayan a ser irrebatibles, pero era una posición, creo, de clarificación de la realidad nacional. Yo estaba viendo por qué surgían movimientos así, porque no es natural que una niña de 12 años empuñe el barro, eso no es natural. Como no es natural que una persona no tenga los medios necesarios para sobrevivir. Y en Perú había una injusticia social como la sigue habiendo ahora. ¿Cómo lo ves ahora después de esa radiografía que tienes tú, esa memoria de Perú del 90 y ahora que vienes en el 2018, ¿cómo lo ves? No, ha cambiado el Perú, pero a mí me está preocupando esto de que las penas cumplidas pues no prescriban ya cuando se ha sufrido la pena, cuando se nieguen ciertas cosas y se acuse de otras ciertas cosas sin razón, porque estamos viviendo un recrudecimiento de un discurso de ir contra la negación. No estoy diciendo yo que negar que hubo terrorismo pues, esté bien, porque evidentemente hubo terrorismo, pero el pretender que una persona que ha sido condenada sea condenada eternamente
Para empezar, yo soy contrario a la pena de muerte, que se está pidiendo ahora en ciertos sectores que se vuelva a implantar la pena de muerte. Yo estoy en contra totalmente. Yo creo que la cárcel, además, no es un castigo, sino es una regeneración, es una reeducación. Y eso no funciona en casi ninguna parte del mundo, salvo en los países nórdicos. Porque hay que entender un poco la historia también, no hay que ser lineal. Por ejemplo, si a Robespierre le dicen que con monarquía va a haber burguesía, va a haber capitalismo, Robespierre dice que es imposible. Y eso existe en casi todos los países donde hay una monarquía moderna, en España mismo, por ejemplo. Si a alguien se le dice que va a haber socialismo y monarquía juntos, no lo entiende. Suecia, por ejemplo. Suecia tiene unos avances sociales enormes y hay un rey. Y si a alguien se le dice que el comunismo va a ser hereditario como una monarquía, eso no lo entiende nadie. ¿Y qué cosa es Corea del Norte? Claro. Entonces, yo creo que todo es tan relativo, porque cuando se habla de democracia también, ¿de qué democracia me está usted hablando? ¿De la de Estados Unidos, por ejemplo? Que con más cantidad de votos Hillary Clinton no es presidente. ¿De qué democracia me habla? ¿De la de España? Que hay un método Don que perturba todo. ¿De qué democracia me habla en España mismo, por ejemplo, que el presidente sale del legislativo y luego el ejecutivo nombra a los poderes judiciales? Entonces, que venga otra vez Montesquieu con su división de poderes. Claro, entonces, el discurso no es ni blanco ni negro, a veces es gris. Entonces hay que entender que la gente se puede arrepentir, que la gente tiene derecho a reinsertarse. Entonces, yo creo que ese es el mayor problema del Perú junto con la corrupción. No es normal que en un país hayan pasado presidentes por la cárcel, o que estén ahora en la cárcel, o que vayan a estar en la cárcel, o probablemente, o que estén fugados porque no tienen someterse a eso. El desencanto y el sufrimiento humano sería uno de los temas importantes, diría yo, en la poesía total. Bueno, ahora con tu obra completa publicada en 2016, ¿no? Sí. ¿Cuál sería crees tú, después tus proyectos posteriores en torno a esto? ¿Seguirás escribiendo? ¿De dónde? ¿Qué es lo que te motiva ahora a escribir? Yo sigo escribiendo. A mí me motiva a escribir varios temas, varias situaciones anímicas. Acaba de salir Usina de dolor. Y eso es... como sabe. Estamos grabando. El editor. El editor que ha venido y está grabando. Acabo de editar Usina de dolor. No sé si se ve bien. Sí, ahí está. Que es un poemario de corte existencial. Pero tengo inéditos, por ejemplo, otros poemarios de corte político, de corte social, incluso los acontecimientos últimos de Cataluña. Yo creo que no es ningún error tampoco, que uno no tiene que escribir siempre sobre los Andes, porque Vallejo escribió sobre la guerra civil. Y yo creo que lo que ha pasado en Cataluña, por ejemplo, este proceso, merecía una opinión desde el punto de vista literario. Porque un escritor se puede analizar tanto por su concepción artística, o sea, cómo dice las cosas, pero también por su visión del mundo, qué es lo que dice. Para mí es tan importante una cosa como la otra, que si no, el poema o la obra queda coja. Ahora que hablas sobre el poemario, ¿cuál es tu proceso creativo en torno a, por ejemplo, construir libros? ¿No tienes un norte siempre o siempre te dejas llevar y al final como que construyes el libro? Sí, va saliendo el libro. A veces el tema es tan acuciante que salen en oleada varios poemas.
Eso es un proceso que queda en borrador y que se duerme. Y posteriormente ya lo corrijo. Hay poemas que desaparecen, hay poemas que se ven sumamente modificados y hay otros que quedan casi intocables. Y luego viene la estructuración del libro, el orden en que se le van dando los poemas, y así se va construyendo la obra. ¿Cómo surge esto? Ya se ha hablado muchísimo del periodo de la seca, de uno que escribe. Yo creo que eso es como una batería, con estas linternas ahora que se le da cuerda y se carga. Entonces los acontecimientos te van cargando de hechos que tú quieres expresarlos. Hay experiencias que no se pueden expresar poéticamente y incluso se mueren. Si uno es novelista, pues seguramente hace una novela, pero si uno es poeta, pues entonces esos temas quedan aparcados o limitados a una conversación de cafetería. Pero si uno ve que eso es un tema posiblemente poético, pues surge el poema. Llega un momento que el poema nace, igual que un parto. Se habla siempre del parto de los libros, pero no del parto de los poemas. El parto del libro es cuando se edita, pero el parto del poema es cuando el poema fuerza para salir. La madre no es la que da a luz, es el niño el que dice yo ya salgo. Y el poema dice yo tengo que salir. Y en torno al quiebre que puede ser con tu lenguaje, ¿has mantenido una linealidad en tu lenguaje o había un quiebre como los primeros procesos de una u otra manera de tus libros? Hay quiebres continuos, no es un problema de un proceso histórico, por etapas. Yo, si no lo he conseguido, por lo menos lo he intentado. Yo he intentado ser dialéctico. Entonces, todos los temas no se pueden tratar igual. Hay gente que quiere tener una voz propia, una personalidad. Claro. Y a mí eso no me parece marxista, para decirlo bien y propio. Porque uno se tiene que acoplar al momento y a lo que está diciendo. Entonces, eso no es que uno no tenga personalidad, eso es que su personalidad consiste en eso. Porque a veces hay poetas que, como que dicen, ha alcanzado por fin la voz propia, ¿no? En un libro, ¿no? Sí. Yo también veo, todo cine no puede tratar muchos temas, pero siento, ¿no? La voz, ¿no? El mismo, ¿no? Que se repite. ¿no? Sí. Pues ellos me preguntan, ¿no? Sí. Si también experimentas buscar un nuevo lenguaje siempre en un libro, ¿no? Hombre, siempre en el fondo se reconoce la escritura, el estilo, pero luego la retórica se tiene que ajustar al tema. Eso ya lo dijo Vallejo. No basta con decir avión, telégrafo, radio. Hay que buscar una nueva sensibilidad. Quizá lo esté citando mal, pero el contenido es lo que importa. Eso es lo que decía Vallejo en un artículo. Porque Vallejo antes hablaba de él, de su vida y tal, y de su poesía. Pero Vallejo también es muy importante en cuanto a su prosa, en cuanto a sus ensayos. Es importantísimo. Muy bien, Antonio. Yo me ha gustado tener una entrevista. Bueno, yo te he leído, como te digo, y me impresionó mucho tu poesía. Y creo que hay muchos jóvenes que están viendo el video y seguramente van a conocerte de nuevo, ¿no? Conocer de nuevo, ¿no? Y también rescatar una figura tan importante para el Perú, una poesía, como te dice, ha quedado en la sombra malamente. Y que, bueno, tenemos la oportunidad hoy día, en estos años, de poder redescubrir algo, ¿no? Que yo creo que es una de las piezas más valiosas de la literatura peruana. Yo quisiera, tal vez, que nos puedas leer, como ya finalizó la entrevista, a un poema pequeño para que puedan un poco como terminar con esta entrevista que fue. Muy bien, voy a leer de Usina de Dolor, que es el último poemario que ha salido. Un breve poema de corte existencial, como he dicho, pero que este tiene ciertos visos políticos incluso. El poema 21, porque está numerado cada poema. Buscando pan hasta debajo de las piedras, sacando pan del fondo de los basurales,
pero después, trenzando fuerte el hilo fúnebre que me ata siempre, umbilical al hueco de una fosa, hasta lograr que sea ya una soga gruesa, para salir del pozo seco en el que estamos todos desde que nacemos. Y así esperando tejemos la esperanza mientras permanecemos desesperanzados. Así durante meses que después son años, viviendo en este inmenso saco amniótico terrestre de estrellas por la noche y nubes blancas durante todo el día, como estelas del rumbo de los aeroplanos, entre pájaros cuyas sombras recubren brevemente las huellas de los animales y los hombres, aquí, abajo en el lugar del óbito, en donde queda al menos el consuelo, en la ceniza o en el polvo de haber vivido entonces aún desconsoladamente. Ese es el poema existencial, pero que alcanza, creo yo, una cierta índole social y humana. Gracias, Antonio, por Gracias a ti, gracias al medio, porque lo importante es darle voz al que no tiene posibilidades. Y eso es la función del canal y una otra manera, pues, agradecerte por esto. Para decirle únicamente que la gente que quiere comprar libros la ha publicado Hipocampo Editores, el gran Teófilo Gutiérrez. Así que Usina de Dolor es el libro de Antonio. Gracias, Antonio, por la entrevista. Muchas gracias. A ti. Fue José Barrón y espero que la próxima pues, nos sigan acompañando y compartiendo el video. Siempre compartir, dialogar, y eso creo que es un apoyo para la cultura en general, y más que todo para todo el Perú. Gracias. Muy buenas noches.